Bienvenidos a todos los que estáis aquí, los alumnos de clase, que para eso se han hecho las charlas, y a todos los invitados que habéis querido reservar este ratito de esta mañana para escuchar a Marta Camacho contar su investigación, el trabajo final de grado que realizó el año pasado en la escuela, en nuestra escuela, que tuve la suerte de tutorizarla yo y que como de eso conocimos a Mireia, como esta circunstancia, estos alumnos que desarrollasteis que vivisteis el segundo cuatrimestre, ¿no? Porque casi fue desde el inicio del segundo cuatrimestre que nos zambullimos en esta situación tan extraña. Pues en el caso de Marta, esta situación de confinamiento y de haber de repente abierto una ventana al mundo digital, nos permitió esta experiencia, ¿no?, tan bonita de que nos juntamos para hacer las sesiones de tutorización con Zaida, que estaba por su lado ayudando a Mireia, ¿no? Y como ambas estaban desarrollando temas ligados a la perspectiva de género, pues la verdad es que las puestas en común fueron muy interesantes, ¿no? Creo yo. Yo, desde luego, aprendí muchísimo y eso, y me dio la oportunidad de conocer a la fantástica Mireia que conocisteis vosotros el otro día y su trabajo, y ya a partir de ahora, pues eso, seguir su trayectoria. Marta también es fantástica, como os he comentado, es alumna de la escuela porque ahora está haciendo el máster habilitante, ¿no? Y eso, nos va a contar aquí su trabajo final de grado, que obtuvo una calificación de 10, todo hay que decirlo, o sea que está fenomenal. Y que bueno, lo contará ella, ¿no? Pero así como introducción, pues decir que habla sobre lo que ha hecho fue evaluar si el trabajo de Mireia tenía como una perspectiva histórica, el trabajo de Marta lo que enfocaba el tema desde una perspectiva actual, ¿no? Y trató de evaluar, construir un sistema que le permitiese, pues eso, valorar si si las casas que se están haciendo ahora, de un modo así, concretó en lo que se estaba produciendo en Madrid por la empresa pública de Madrid en un periodo en el que se produjo mucho, ¿no? 2000-2010, y evaluar cómo respondía ese producto inmobiliario, cómo respondía a las tareas del cuidado y a la vida cotidiana, ¿no? Lo que viene a ser la perspectiva de género, ¿no? Que no es otra cosa que analizar la vida en toda su amplitud y para todas las personas, ¿no? Y bueno, hizo un trabajo maravilloso que ahora nos va a contar, y yo creo que no tengo nada más que decir, que darte la palabra, Marta, todo tuyo, comparte PDF Vale. y nos vemos a la vuelta. Apago todo para no perturbarlo. Vale, pues comparto pantalla. Vale, bueno, mi trabajo se titula Coreografía de los Cuidados y es una perspectiva de género en el proyecto de vivienda colectiva, en el caso de la empresa pública de Madrid, entre los barrios de renta media entre 2000 y 2010. Y bueno, en primer lugar quería contaros un poco por qué decidí escoger este tema. Todas las mujeres sabemos desde muy pronto lo que conlleva ser mujer. Y con el feminismo, de repente empiezas a ser capaz de contextualizar las cosas que pasan a tu alrededor, a pensar por qué pasan ciertas cosas y a poder expresar por qué no te gustan. Un ejemplo fácil y bastante inmediato que seguro que muchas tendréis en la cabeza es ¿por qué me da miedo volver a mi casa sola de noche? Bueno, pues con el feminismo dices, ah, vale, se llama patriarcado. Y bueno, pues en ese sentido el feminismo me parece muy importante porque te da un marco para entender las relaciones sociales de otra manera y, en definitiva, como que te ayuda a ver el esqueleto de las cosas. Y llevándolo al campo ya de la arquitectura,
hay ciertas cosas que tenemos tan normalizadas que no fue hasta bien entrada la carrera cuando me di cuenta de que prácticamente no tenía referentes de arquitectas. Y no porque no las hubiera, porque como contó la compañera Mireia en su conferencia de principios de octubre, sí que las hay, pero se las invisibiliza sistemáticamente. Por poner un ejemplo, el pabellón de Barcelona lo conocemos como el pabellón de Mies van der Rohe, pero sería más correcto conocerlo como el pabellón de Lily Reich y Mies van der Rohe, puesto que la autoría es compartida. Y ella es que apenas aparece en nuestros apuntes de historia. Y bueno, por ello, y frente a esos modelos tradicionales, jerárquicos e históricamente diseñados por y para hombres, y en este contexto en el que necesitamos viviendas que incluyan los aportes de la lucha feminista para poder romper con las opresiones y el reparto tradicional de los roles de género, pues quería investigar el estado de la vivienda contemporánea desde una perspectiva de género, no solo como análisis crítico, sino también para poder tener una guía a la hora de diseñar espacios más igualitarios para todos y todas. Y como ejemplo de que una arquitectura feminista mejoraría la calidad espacial de la vivienda y les haría más funcionales e inclusivas a todos. Y bueno, entrando ya en mi TFG, como material de análisis, escogí la vivienda pública construida en Madrid entre 2000 y 2010 en los barrios de renta media por considerar que los aportes en cuanto a vivienda en este periodo fueron muy relevantes. Estudié un total de 8 viviendas, que son las que tenéis aquí, entre 1 y 4 dormitorios. Bueno, y en cuanto a la metodología, quiero destacar que para realizar este trabajo me apoyé en la consulta de una serie de libros y artículos que, siguiendo la estrategia del colectivo Punsis en su libro Urbanismo Feminista, pues destaco esta genealogía de conocimiento con el fin de reconocerla, valorarla y fomentar un conocimiento colectivo, acumulativo y complejo. Bueno, y antes de entrar en el análisis de los casos de las viviendas, quería contaros un poco lo que es el marco teórico del trabajo, que son básicamente 3 puntos. El concepto de espacio, la desvalorización de los cuidados y el contexto cultural actual y la situación de la mujer. Bueno, en primer lugar, en cuanto al concepto de espacio, tenemos la concepción de él como algo neutro, pero sin embargo vivimos en sociedades con profundas desigualdades estructurales, consecuencias del sistema patriarcal y capitalista, y estas desigualdades no solo es que se reflejen en nuestros escenarios cotidianos, sino que la propia configuración de estos espacios perpetúa estas desigualdades. Por tanto, la construcción cultural y social del género ha influido a la hora de proyectar y utilizar los espacios, y los estereotipos en función de las actividades que se realizan en ellos. Por poner un ejemplo, a lo largo de la historia, los espacios de socialización tradicionalmente asignados a las mujeres han sido espacios cercanos al hogar, tanto física como conceptualmente. Son lugares que se consideran como una extensión de la casa y que están siempre en relación con el cuidado de otros o del propio cuerpo. Además de la vivienda, podemos mencionar espacios como el mercado, los lavaderos o también itinerarios cercanos y socialmente aceptados, como por ejemplo llevar a los niños al parque, acompañar a los mayores al médico o ir a la peluquería. Por otro lado, al hombre siempre se le ha asociado con la ciudad, con el espacio en abstracto, con el espacio donde se realiza la vida pública. Por tanto, la vivienda tiene lecturas muy diferentes según el género. Mientras que para el hombre es un espacio de descanso, de refugio, para la mujer ha sido tradicionalmente un lugar de trabajo. Por ello, es importante reflexionar sobre la vivienda como uno de los escenarios donde se producen ciertas desigualdades y porque además la vivienda es un factor determinante a la hora de la inclusión de la mujer. Y no en vano, a lo largo de la historia, ha sido muy destacable su participación en la lucha por la vivienda digna. El siguiente punto son las tareas de cuidados, porque todos necesitamos de cuidados en algún momento de nuestra vida. Y también lo comentaba Mireia hace 2 semanas, que nosotros como arquitectos muchas veces no le damos la importancia que tienen a estas tareas y a la hora de proyectar los espacios donde se realizan, muchas veces los acabamos poniendo pues en el último rincón que nos queda. Y esto ocurre porque el patriarcado y el capitalismo han obviado la codependencia y la interdependencia de las personas y se prioriza la economía por encima del resto de esferas de la vida, valorándose así solamente el trabajo que es remunerado. Bueno, y paralelamente a este proceso de desvalorización de los cuidados se ha producido una naturalización de una feminidad a la que le corresponden estas tareas per se, y aún en la actualidad siguen siendo mayoritariamente las mujeres las que se encargan de estas tareas.
Estas tareas conllevan una relación más intensa con el espacio, puesto que esa coreografía de los cuidados se desarrolla en un espacio cerrado, controlado y en relación al cuerpo. Por ello, es necesaria una arquitectura feminista que reconozca los cuidados como una parte esencial de la vida y que trate de hacer que esa coreografía de los cuidados se desarrolle en espacios dignos e inclusivos. Respecto al contexto cultural, a la hora de analizar la vivienda desde una perspectiva de género, hay que tener en cuenta las transformaciones sociales que se vienen dando a lo largo del siglo XXI. Aunque la familia nuclear sigue siendo hegemónica, los tipos de familia y las formas de vida pues, se van diversificando ampliamente. También, por ejemplo, es muy común el sujeto nómada que trata de subsistir de un trabajo a otro y va de un alojamiento provisional a otro. Y a pesar de todos estos cambios en las formas de vida y en los tipos de familia, pues se siguen ofertando viviendas estándar para familias estándar, que son herederas de modelos normativos que se han concentrado en traducir requerimientos de salubridad y confort a unas dimensiones mínimas, es decir, se centran en cualidades más cuantitativas que cualitativas. En cuanto a la situación de las mujeres, las españolas hemos conseguido un gran avance en cuanto a la incorporación al mercado de trabajo. Aunque todavía existe una fuerte segregación por sexo, seguimos sufriendo techo de cristal, brecha salarial, etc. Y esta incorporación de las mujeres al trabajo ha provocado una crisis de cuidados. Es decir, la lógica del mercado choca con la lógica de los cuidados. Las necesidades de cuidados crecen en nuestras sociedades envejecidas, pero hay falta de tiempo disponible para ello. Este problema se agrava con nuestros modelos de ciudad que están pensados para transitar entre los centros de trabajo y las zonas de residencia, y que no solo deja de lado el resto de esferas de la vida, sino que además las aleja enormemente. Y así encontramos grandes distancias entre el trabajo y la casa, entre el espacio de cuidado de los mayores y la casa, entre el espacio donde los niños pueden salir a jugar solos y la casa, etc. Esta crisis de cuidados se está solventando de varias maneras. Una de ellas es mediante la transferencia generacional de los cuidados. En nuestro país, los abuelos dedican una media de 6 horas diarias al cuidado de los nietos. Otra manera es mediante la contratación de niñeras, que principalmente son migrantes y que está generando una especie de lumpenproletariado femenino. Y también se produce con asiduidad la doble jornada de la mujer, es decir, la mujer, además de trabajar, se sigue encargando de la mayoría del trabajo doméstico. Bueno, y para tratar de solucionar estas tensiones por el trabajo doméstico, se podría proyectar la vivienda teniendo en cuenta estas actividades domésticas de cuidado, de gestión de la vida cotidiana, para que sean más visibles y que así sean más fáciles de repartir entre las personas que conviven en la casa, en lugar de recaer siempre en las mujeres. Y entrando ya en el grueso del trabajo, voy a contar los parámetros utilizados para evaluar cada vivienda y para esta exposición y teniendo en cuenta la limitación del tiempo, voy a explicar los casos más paradigmáticos de cada uno de esos parámetros. Bueno, y como digo, el establecimiento de estos parámetros fue el primer paso para visibilizar las desigualdades o la subordinación dentro de la utilización de los espacios domésticos. Como he dicho, los espacios no son neutros. Entonces es sencillo mostrar situaciones que pueden conducir a usos del espacio de manera jerárquica. Por ejemplo, dormitorios mucho más grandes que otros, cuartos de baño dentro de una habitación, con lo cual están restringidos a una parte de los habitantes, ámbitos de trabajo doméstico dimensionados por una sola persona, etc. Y por último, evalué cada vivienda de manera global, comprobando si se superan o no ciertos requisitos mínimos de cada parámetro. Y decir también que el establecimiento tanto de estos requisitos como de los parámetros los realicé en función de los conocimientos adquiridos para este trabajo y no son algo fijo, sino que pueden cambiar conforme siga investigando y adquiriendo más conocimientos. Bueno, el primer parámetro es la flexibilidad y los tipos de uso que es capaz de acoger la vivienda, puesto que la flexibilidad suele ser consecuencia de proyectar la planta siguiendo un modelo patriarcal que no tiene en cuenta las actividades de cuidado y que impone una familia nuclear tradicional inamovible en el tiempo. En la vivienda de Puente Vallecas vemos que la vivienda no es capaz de acoger otros usos además de los previstos, que se compone de habitaciones con funciones muy específicas, como son el aseo, el comer, el dormir, y esta excesiva compartimentación de los espacios no permite una vinculación entre los mismos e invisibiliza ciertas actividades. Y todo esto impediría la adecuada habitabilidad a un modelo de habitantes más allá de la familia nuclear tradicional.
E incluso este tipo de modelo tendría dificultades porque es que la vivienda no puede adaptarse a los ciclos vitales de la familia. Por ejemplo, si se emancipa algún hijo o algo así. Por el contrario, en las viviendas de Carabanchel vemos que cumplen con creces este requisito. Por un lado, vemos que uno de los baños está compartimentado, lo que permite su uso simultáneo y además facilita las tareas asistenciales. Por otro lado, vemos que el patio existente permite su apropiación por todo tipo de usos, así como la visibilización de estos usos porque se proyecta como una estancia pasante y vinculada al espacio principal de la vivienda. Y también decir que la ubicación tanto del almacenaje como de las instalaciones en franjas laterales servidoras otorga una mayor libertad a la hora de distribuir la planta y facilitaría cualquier cambio en la vivienda. El siguiente parámetro es el ciclo de la ropa, es decir, el recorrido que realiza la ropa desde que se lava hasta que se vuelve a guardar, porque es uno de los ejes funcionales de la vivienda. Para analizar este parámetro se ha estudiado el espacio y el tiempo en el que se realiza cada actividad de este ciclo, así como los recorridos y los metros totales del mismo. Bueno, en la vivienda en Hortaleza vemos que este ciclo se ve favorecido por la previsión de un espacio para ubicar la lavadora y por una terraza. La terraza, como un espacio con una función no definida, favorece la realización de actividades de este ciclo en ella. Y además en este caso vemos que se ha proyectado como una estancia vinculada al espacio principal de la vivienda, con lo cual se visibilizan las actividades que se realizan en ella. En cuanto al ciclo de la ropa, en el edificio de Puente Vallecas vemos que no es que las actividades relacionadas con el ciclo ocupen espacios residuales, es que directamente no se han proyectado espacios para su desarrollo. No hay un área para tender, no hay un espacio para planchar o doblar la ropa, no hay una zona de lavadero. Y si vemos el recorrido vemos que no es nada eficiente porque al estar la casa tan compartimentada, el recorrido es que prácticamente se acaba pareciendo a una gincana. El siguiente parámetro son los recorridos cotidianos, puesto que sus estudios nos proporcionan un conocimiento muy valioso acerca de la vivienda. Nos dicen cuáles son los espacios más transitados, más utilizados y nos dicen las características de esos desplazamientos. La comparación entre los diferentes tipos de recorrido nos muestran cuáles son los ámbitos relacionados con las tareas de cuidado y vemos cómo esos espacios son únicamente transitados por las personas que se encargan de estas actividades domésticas y que son espacios invisibles para aquellos que no se implican en estas tareas. Por lo tanto, prever unos recorridos eficientes y en consonancia con la flexibilidad de la vivienda es fundamental para facilitar las tareas domésticas. En las viviendas de Carabanchel vemos que los recorridos de cuidado se sitúan en espacios de calidad con múltiples conexiones entre espacio exterior e interior y en espacios que no son residuales, sino que están vinculados al espacio de estar. Las viviendas en Olmo, por el contrario, vemos que no tienen unos recorridos nada eficientes. Y si vemos que hay una terraza, pero si observamos sus medidas, vemos que estas no las hacen un espacio habitable, puesto que no puede apoyar las tareas domésticas. Si estudiamos los recorridos, vemos que se acaba convirtiendo en un elemento de articulación entre el dormitorio y el salón, es decir, casi como en un pasillo más. El siguiente parámetro son las jerarquías espaciales, puesto que la existencia de unos espacios mucho más grandes que otros o con una calidad espacial muy superior a la de otros, se traduce en jerarquías que conducen a una utilización desigual de los espacios. Desde un punto de vista de esta búsqueda de la flexibilidad, podríamos proyectar los dormitorios pensando en variaciones en la colocación del mobiliario. Y para ello podríamos definir un ámbito mínimo teniendo en cuenta los 2 metros de la cama y los 80 centímetros pues, de un paso cómodo. Es decir, en cada dormitorio debería caber una circunferencia de 2,80. Esto no quiere decir que esta superficie mínima sea suficiente, pero garantiza la posibilidad de que el dormitorio se pueda ocupar con 2 orientaciones distintas de la cama. Bueno, y en la vivienda de López de Vega vemos que los dormitorios tienen unas dimensiones muy similares, lo que permite un uso jerarquizado de los mismos y también vemos que se puede inscribir una circunferencia de más de 2,80, con lo cual se puede situar la cama con 2 orientaciones diferentes y se facilita un cambio en la disposición. Por el contrario, en la vivienda de Puente Vallecas vemos que los dormitorios tienen unas dimensiones muy reducidas
y que ninguno permite la inscripción de una circunferencia de 2,80, con lo cual se impide el cambio en la disposición. Respecto a las jerarquías espaciales entre las estancias, vemos que no hay un equilibrio a la hora de proyectar la vivienda, puesto que la superficie de la cocina-comedor es excesivamente superior en comparación con el resto de estancias. El siguiente parámetro es la centralidad de la cocina y la calidad espacial, puesto que la cocina es un espacio vinculado a las tareas domésticas y que tradicionalmente se ha situado en la peor parte de las viviendas, con una mala iluminación, una mala ventilación, con las peores vistas, con unos espacios de trabajo muy mínimos y que muchas veces se impide que varias personas puedan estar y colaborar en la preparación de alimentos. Y estas personas que se encargan de prepararlos pues se ven abocados a la más absoluta soledad porque es que no caben 2 personas en la cocina o porque están aislados del resto de espacios de convivencia. Bueno, en el estudio de la centralidad de la cocina en la vivienda de Martín de Vargas, vemos cómo es el espacio peor tratado con diferencia. Es un espacio muy mínimo, sin ventilación e iluminación natural, que podríamos calificar directamente de asfixiante. Dada su posición continua al salón, se podrían haber proyectado ambas estancias integradas en un mismo espacio, con un filtro que permitiera su unión temporal y que éstas se pudieran vincular a su vez con la terraza, puesto que ésta se encuentra en el comedor. Respecto a la cocina de la vivienda en Hortaleza, vemos que esta ocupa una posición central con unos espacios de trabajo aptos para que puedan trabajar varias personas y con una buena iluminación. Sin embargo, sería más correcto que la integración con el comedor se hiciera a través de algún filtro para no mantener a las personas que trabajan en la cocina constantemente visibles. Bueno, y el último parámetro es el espacio de almacenaje disponible, para cuyo estudio he utilizado las categorías establecidas por los Smithson de almacenaje vivo, aquel que se utiliza en la vida cotidiana, almacenaje muerto, aquel que no se utiliza cotidianamente, y almacenaje de mantenimiento, aquel que se utiliza para el mantenimiento de la casa. Además, he añadido otra categoría relativa al almacenaje del ciclo de la comida, por considerar que tiene un volumen muy importante y que requiere de espacios específicos. Y por otro lado, se ha estudiado también si cada habitante de la vivienda cuenta con almacenaje propio. Bueno, en la vivienda de López de Vega vemos que cuenta con espacio suficiente para almacenar todas las categorías establecidas. Y que además la ubicación de un armario en una zona común permite que los armarios de las habitaciones puedan ser más pequeños, ganando así algo de espacio en las mismas y facilitando la flexibilidad en cuanto a la ocupación de la vivienda e incluso el funcionamiento cotidiano. El espacio de almacenaje en la vivienda de Margarita no tiene una distribución adecuada, puesto que vemos que la mayor parte se concentra en el dormitorio, lo que entorpece la funcionalidad de la vivienda y además presenta carencias en todas las categorías de almacenaje establecidas, sobre todo en el almacenaje relacionado con el ciclo de la comida, para el que vemos que tiene unos armarios muy reducidos. Respecto a los resultados globales, se puede afirmar que la vivienda estudiada se ha proyectado para la tradicional concepción del hombre como ese sujeto universal y aislado, sin hijos que cuidar, sin carrito de la compra que empujar, sin ancianos a los que acompañar. Y a pesar de la importancia de las tareas domésticas para el mantenimiento de la vida y de la dedicación y el tiempo que conllevan, no se ha proporcionado unos espacios adecuados ni confortables para su realización. Y en su mayoría han sido proyectados con el único propósito de cumplir los mínimos establecidos por normativa. Desde este enfoque de género se pone de manifiesto también que las necesidades de una mayor flexibilidad son evidentes. En una sociedad con el concepto de cambio instalado y en la que tan solo el 41% de los modelos responden al de familia nuclear tradicional, no se deberían plantear viviendas tan rígidas, sino que se deberían permitir diferentes formas de ocupación. Por ejemplo, en lugar de proyectar la vivienda siguiendo un programa funcional de espacios especializados, comedor, dormitorio, salón, que dificultan los usos, otros usos además de los previstos, pues se podrían proponer ámbitos más ambiguos y con mayores dimensiones para permitir que sean los usuarios los que se apropien del espacio y lo vayan adaptando a sus necesidades y a su evolución. También decir que los resultados evidencian que las viviendas estudiadas se han proyectado en general
con el objetivo de sacar el máximo beneficio económico de ellas, dejando a un lado muchas veces parámetros de calidad necesarios. En conclusión, el enfoque de género en los procesos de diseño es fundamental para incorporar las necesidades y las experiencias de todos y todas. Y no solo porque una mirada feminista tiene en cuenta la diversidad de cuerpos y realidades, sino porque tenemos que poner en tela de juicio unos modelos y unas estrategias de proyectos que perpetúan y legitiman una sociedad patriarcal que margina, oprime y niega una parte de nuestra existencia, la imprescindible dedicación de una fracción de nuestro tiempo a los cuidados. En respuesta a esta problemática encontrada, se podrían aprovechar las plantas bajas, proponer espacios de cuidado comunes como cocinas, salas de estar, patios o plantear jardines comunitarios. Estos espacios nos permitirían proporcionar a tareas de cuidado un lugar confortable y de calidad para su realización. Así, además de ganar más metros cuadrados de uso dentro de las viviendas, estos espacios comunes nos permitirían resocializar actividades de cuidado que tradicionalmente se realizaban en el exterior y en grupo, como son el cuidado de los niños, de las personas dependientes o la elaboración de los alimentos y que actualmente se han pasado al ámbito privado y se realizan de manera individual. La simbiosis entre actividades de cuidado y actividades inesperadas que se producirían en estos espacios permitiría la apropiación del espacio, enriquecería mutuamente estas actividades y nos ayudaría a poner aún más en valor nuestros escenarios cotidianos y los beneficios de la colectividad. En definitiva, se trataría de dibujar los límites entre el espacio exterior y el interior de nuestras viviendas, para dar lugar a cambios de comportamiento. Y decir también que la solución no solo es arquitectónica, sino que también es política. Necesitamos redefinir conceptos como el de propiedad, los modelos de vida, el sistema hegemónico que deja de lado las necesidades de las personas y convierte la vivienda en mercancía, etc. Y si echamos un vistazo a la historia, vemos que es posible, porque son numerosos los ejemplos en los que se han propuesto alternativas que demuestran que un mundo nuevo es posible. Uno en el que poder pensar los modelos de vida al margen de la mercancía y a través de la autogestión y la cooperación entre nosotras. Y para terminar, decía Gramsci que un sistema se hace hegemónico no cuando se adueña del poder económico y político, sino cuando se adueña de las formas y las categorías con las que pensamos y actuamos en el mundo. Y precisamente este trabajo me ha ayudado a condensar y organizar mi pensamiento político sobre lo que supone la arquitectura actual para las mujeres, ayudándome a comprender una problemática muchas veces invisible y de la que apenas somos conscientes. Tras este trabajo, tengo la firme convicción de que la arquitectura puede ser una herramienta de cambio, para disputar esa hegemonía capitalista y patriarcal imperante, para recomponer y reconfigurar los espacios desde una perspectiva feminista y para, en definitiva, implicarnos en la transformación de las realidades sociales que consideramos injustas. Y ya está. Bien, aplaudo Marta, yo ya me conocía, pero me volví a bajar y además me sale eco. Esto siempre pasa cuando después vuelves a salir. ¿Tú oyes o solo lo oigo yo? No, yo te oigo bien. Vale, pues te estaba escuchando y el miércoles creo que fue, o ayer, no sé, pasan los días, se me funciona un día con otro. El caso es que esta semana defendían también trabajos final de grado a algunos compañeros tuyos y estuve pues en los que yo había tutorizado de Andrés Viedma y Jorge Puche y ya asistí un poco a los de antes y los de después y no sé, ya como de abuela cebolleta, pero es que me conmueve ver el compromiso político que tenéis, ¿no? El compromiso político con el que hacéis al que dedicáis vuestras horas, ¿no? Hasta vuestras horas de estudio. Y el otro día vimos proyectos muy bonitos que desde la arquitectura intentaban participar de la solución, ¿no? Evidentemente tú lo has dicho ahora al final, la arquitectura no es la solución, pero forma parte de ella, ¿no? Y como forma parte del problema, ¿no? Como también puede formar parte del problema.
Y eso, el otro día veíamos como Andrés pues había hecho un trabajazo, Andrés Diezma, intentando afrontar la desaparición del patrimonio islámico de la ciudad por un lado y la aparición de la islamofobia por otro, y eso, y cómo trató de construir espacios para la concordia, para el entendimiento, espacios para la memoria. O Jorge, que desde Yecla veía como un poco lo que hemos visto en el Mar Menor, ¿no? Como la voracidad del sistema capitalista que busca el lugar donde producir objetos, ¿no? Donde producir objetos de consumo lo más rápido y lo más fácil posible, independientemente, y lo más económico posible, independientemente de las consecuencias para el lugar y para las personas que lo habitan. Pues esto está empezando a ocurrir en Yecla, en el altiplano, y también como proponía arquitecturas para colaborar en la solución a estos problemas, ¿no? O paliarlos. Pues un poco como que todo estos trabajos van como en esa dirección y a mí me congratulan mucho, me hacen sentir esperanza. He visto ahora también que estaba Mireia por aquí, me ha parecido ver, no sé si estás o María José, si queréis también abrir micros y cámaras y participar, estupendo. Y bueno, y también invito no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Muchos de los compañeros que tienes aquí, pues dentro de poco se enfrentarán también a hacer sus trabajos final de grado y no hace falta que los hagan sobre género, perspectiva de género, pero sí que creo que trabajos como el de Mireia o como el tuyo son también muy inspiradores, ¿no? En cuanto a que un trámite, digamos, ¿no? Una cuestión académica se puede convertir en algo más, ¿no? En algo vital para vosotros, ¿no? Y para los que os acompañamos de paso. No sé si alguien quiere intervenir, aunque sea por el chat, lo abro aquí. Mira, leo a María José Lucas. Genial, Marta. Has hablado de volver a tener más espacios en la vivienda. Si pudiéramos establecer, si pudiéramos contar con los exteriores, patios y demás como forma de establecer vínculos ya perdidos, ¿crees que en las urbes actuales es posible cuando la mayoría vivimos en enormes edificios? No sé. Patricia, es que no tengo micro ya. Pues eso, te traslado la pregunta o vamos a comentarlo, ¿no? Mira, dos cosas. Una, que es que también lo pensaba mientras te voy a hablar, Marta. Creo que tu proyecto, tu TFG, además es una maravillosa lección de proyectos. O sea que espero que hayan estado hasta tomando apuntes los compañeros que tienes por aquí, porque está hablando de cómo proyectar, ¿no? O de cuestiones que tenemos que pensar al proyectar. Y en cuanto a lo que dice María José, precisamente ahora en clase hemos propuesto como ejercicio a los alumnos que aborden la reforma, la evolución de la casa en la que viven, en la que han vivido con sus familias o en las que viven con sus parejas, en un momento en el que, como la vida es evolutiva, no se paraliza, pues en el momento en el que esos padres, en este caso, ha habido casos que hemos tenido que inventarnos otra cuestión porque no había entorno familiar tradicional, ¿no? Pero en este caso todos los que tengo hemos encontrado que sí que existe ese proceso vital de tener hijos y que los hijos crezcan y se vayan. Entonces estamos proyectando cómo transformar la casa de una casa en la que conviven 4 o 5 personas a una casa en la que convivan una o dos, una consigo misma o dos. Y en ese proceso de reconquistar el espacio, pues ya están empezando a surgir ideas, por ejemplo, de cómo, digamos, de construir, ¿no? O cómo hacer exteriores donde no los hay.
O sea, como en esos enormes edificios, como tú dices, pues es que lo mismo, una problemática de la arquitectura del futuro es, y ya está, ¿no? Esto ya existe. Es que estoy hablando y estoy pensando en la Catoni Basal, ¿no? Con las reformas que están haciendo los arquitectos franceses que han tenido cierta repercusión, bastante repercusión a nivel mundial, con las reformas que hacen precisamente de grandes moles de edificios en Francia, en París y en algunas otras grandes ciudades, y las que precisamente lo que hacen es suplementarle a estos edificios elementos exteriores, elementos que los descongestionen. Sí, claro. Yo recuerdo que de pequeña vivíamos en casas donde era posible reuniones con familias, amigos y vecinos. Y era maravilloso. Vivíamos en la calle y se establecían unos vínculos preciosos. Sí. También, ¿no? Barcelona, no sé si está por aquí, pero en Barcelona están caminando en esa dirección, en volver a que la gente salga a la calle. Marta. Sí. Bueno. ¿Con quién hablaba? Mireia. Yo, Mireia, estoy aquí. No, sí, yo lo que quería decir es que, aunque, o sea, Barcelona, por ejemplo, es una ciudad muy grande, pero creo que se está haciendo muy buen trabajo a nivel urbanístico. No sé, yo vivo al lado de Passeig de Sant Joan. Es magnífico. Yo salgo por las tardes y ves niños jugando en el parque, la gente mayor sentada, hablando. Incluso ahora que estamos en tiempo de pandemia y todo el mundo va con la mascarilla, manteniendo distancias, gente jugando a ping-pong, es una fantasía de sitio. Y no hace falta vivir en una ciudad pequeña para que eso pase. Creo que si se generan buenas dinámicas a nivel urbanístico y también, evidentemente, de edificatorios, se puede perfectamente generar estos espacios. Total. Yo el paseo de San Joan, que lo he vivido mucho y antes, antes de la renovación que se le hizo hace unos años, yo lo evitaba, ¿no? O sea, llegar a esas aceras, coches, si podía me metía por calles, ¿no? Y ahora bajas, te dejas, ¿no?, deslizar hacia abajo o subir hacia arriba por el paseo y, como tú dices, es un festival de vida callejera. Es decir, que la ciudad no está perdida, al contrario, lo que tenemos es un montón de trabajo por hacer. A ver, por aquí ha levantado la mano Javier Roca. ¿Querías, Javier? Tienes micro, yo he visto una mano. Sí, o sea, sí. Ha sido sin... no sin querer, pues ahora te toca participar. Sí, pero, o sea, lo primero que darle la enhorabuena a Marta, o sea, somos amigos de la carrera y tal, y la verdad es que este TFG ha sido una maravilla. Me lo he puesto al fin y me ha parecido súper interesante el tema. Y también exponer que el hecho de cómo estas viviendas y no sé, me da un poco también de esperanza y de explicación hacia el TFG que quiero realizar en el tema de que cómo podemos volver a esos vínculos exteriores y de unión familiar y no solo esa compartimentación extrema ni como excluyendo a la mujer del espacio de vivienda. Entonces, o sea, mi enhorabuena, Marta, y la verdad es que estoy muy orgulloso de ella. Pues muchas gracias, Javi. Bien. ¿Alguien más? Me sale aquí una mano, pero mía. No sé si es que alguien más quiere comentar algo. Yo iba a decir, María José, estás aquí, ¿verdad? También, María José Sanz. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Hola. Escuchando a Marta, la verdad, bueno, ella ya lo sabe, pero darle la enhorabuena porque lo ha hecho fenomenal. El trabajo es súper interesante y es que es súper bonito también todo lo que cuenta. Bueno, yo también soy amiga de ella, he estudiado la carrera con ella y yo es que estoy súper orgullosa de verla aquí explicando el trabajo. Entonces, pues nada, que espero que les haya servido a ellos ahora para afrontar el proyecto que tengan que hacer. Yo espero que sí, o sea, hay como
como que parece que estamos descubriendo el botijo, que es como muy raro, pero es verdad, pero es así, estamos descubriendo el botijo de que en las casas se plancha y que en las casas la ropa va de un sitio a otro, está moviéndose, ¿no? Yo ahora acabo de tener una conversación un poco antes de conectarme, tenía una conversación precisamente con unas personas que se han puesto en nuestras manos para que les hagamos una casa y decían, es que a ver si es que nos parece que a lo mejor parte del espacio de la vida del lavadero se lo podríais dar a un paso que hay por allí, porque así cuando vengan los amigos pueden pasar 2 a la vez. Y digo, pero ¿cuántas veces tenéis amigos en casa? Digo, aparte de que caben 2, pero ¿cuántas veces tenéis amigos en casa? No, hombre, yo qué sé, pues una vez al mes, lo mismo nos juntamos. Digo, ¿y cuántas veces laváis la ropa? Y dice, ay, es verdad, eso todos los días. Digo, pues estará bien poder hacerlo sin tener que pasar de canto entre la lavadora y, ¿no? y la mar y donde has tendido la ropa el día que llueve, no sé. Que no, o sea, culturalmente no le tenemos... no le tenemos respeto a los cuidados cuando los hacemos habitualmente. Y eso parece mentira que en el siglo XXI los arquitectos estemos empezando a oír hablar, ¿no? de estas cuestiones. También yo por ir cerrando, me encanta he dicho al principio, a ver, yo tampoco tengo el micro antes de que yo me ponga a hablar. María José Alfaro, venga, te leo, María José, antes de seguir yo. Primero decir que me ha encantado cómo se ha explicado y cómo lo ha aplicado a ejemplos que son muy comunes. Además, ha sido muy interesante plantearse otro tipo de circulaciones como el ciclo de la ropa o la comida, que al final están muy invisibilizados, lo que estábamos hablando, y no se nos plantean en la escuela, o la compartimentación extrema que no favorece en este caso a la integración de las mujeres. Muchas gracias, Marta. Pues data, yo tampoco tengo un micro. Dice María José, también dice María José Lucas, después de escuchar a Marta y el otro día a Mireia, me estoy planteando estudiar arquitectura. Por supuesto, es la mejor de las carreras. No, somos unos grandes, o sea, nuestra disciplina, ya os lo encontraréis, o si no lo habéis encontrado, ya somos unos grandes desconocidos, porque es que aún la cultura arquitectónica en este país es muy escasa, ¿no? Y se reduce a considerar arquitectura las obras singulares y no a considerar, pero todos, o sea, también los propios arquitectos, si no hacemos obras singulares, tendemos a considerar que hemos fracasado, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como si los médicos fueran unos frustrados todos los que no son neurocirujanos. Pues no, ¿no? O sea, hay muchas maneras de ejercer la disciplina y lo que pasa que no están tan bien, como ha pasado con el trabajo de los cuidados, invisibilizadas y minusvaloradas. Pero es una carrera preciosa que es tan necesaria e influye tanto en el bienestar de la gente como la medicina. Yo también siempre digo que los médicos se ocupan del malestar y nosotros del bienestar, pero no nos lo hemos creído nosotros, ni la sociedad española en general está preparada para ello o es consciente de ello. Entre otras cosas, por una cosa que tú has dicho también, Marta, y es por el puñetero capitalismo, ¿no? Porque es que es tan brutal que hemos hecho de la vivienda un bien de consumo y especulación y solo la valoramos como algo cuantitativo. Yo he llegado a tener personas que se han acercado a mí a que les hagamos el proyecto de una vivienda unifamiliar en la que van a invertir todos los ahorros de su vida, en la que se van a empujar por muchísimos años y empiezan pensando en cómo la van a poder vender, ¿no? Y dices, ¿pero qué estamos jugando? ¿Al Monopoly o a vivir bien los días que me queden por vivir? Pues se nos ha, ¿no?, como insertado en el código genético que la vivienda casi le damos más importancia al bienestar en el coche que nos compramos que en la vivienda que nos compramos. Y ya, pues eso, como todos pertenecemos a la sociedad, pues los arquitectos también los primeros que
que hemos participado en muchas ocasiones, o muchos han participado, en esta generación de un parque inmobiliario sin ninguna calidad. Pero nuestra profesión es preciosa, María José, Lucas, y hay mucho por hacer y estamos viviendo un momento precioso. A ver, dice María Rueda, además de lo evidentemente interesantes que son todas las reflexiones que ha planteado Marta, me gustaría felicitarla por la cuestión gráfica. Me ha encantado, refleja perfectamente todo lo que pretende transmitir, además de lo estético. En general, súper interesante el trabajo y muy útil para nuestro primer ejercicio. Y para el segundo también. Y ya para siempre. Pues eso, Marta, muchísimas felicidades. Conferencia, a ver quién es el que dice esto. Pascual PG, invitado. Con todo lo hablado, me parece súper necesario e interesante seguir profundizando en la relación entre vivienda y espacio público, en el que el derecho a la vivienda se vincula con el derecho a la ciudad. Deshacernos de esta idea que se ha generalizado en las últimas décadas, en la que la vivienda se percibe como un telón de fondo neutro y que los grandes acontecimientos ocurren en los grandes equipamientos públicos y en el espacio público separado de la vivienda. Esa relación entre vivienda eminentemente privada y espacio público que necesitamos difuminar y flexibilizar. En este sentido, la perspectiva feminista lo sintetiza perfectamente, con la idea de que lo personal es político. Enhorabuena por el trabajo, Marta. Muchas gracias. Pues esto nos lleva, esta última intervención nos lleva también como a ir introduciendo la última charla de este pequeño ciclo, ¿no?, que hemos hecho ligando estos 3 TFGs que el año pasado pues pude de una manera más próxima, más como espectadora, pero disfrutar, que es el que viene en la próxima sesión, que ya es en noviembre, ahora no recuerdo el día. María José Sanz nos contará su TFG, que va precisamente ya sobre, saltamos a la relación entre vivienda y espacio público relacionado con la violencia de género, ¿no? Y entonces María José hizo un trabajo muy interesante, también con tuvo la máxima calificación, y sobre la forma del zaguán y su relación con la percepción y con la violencia real, ¿no? Entonces, bueno, pues os invito a todos a mis alumnos, que estáis obligados, y a todos los que venís, porque no tenemos tantos alumnos como los que vienen, y eso está muy bien. Esta es una de las cosas, ¿no?, que espero que haya venido para quedarse, y es esta fluidez de comunicación que nos ha ofrecido descubrir que existía la videoconferencia, ¿no?, para muchas cosas, ¿no? Pues nada, no sé si alguien más tiene algo más que añadir. Si no, yo creo que ha sido una hora interesantísima, una charla. Muchísimas gracias, Marta, por prestarte. Igual que se las di el otro día a Mireia, que se las daré a María Jesús. Muchísimas gracias por prestaros. Siempre lo digo que lo más interesante que ocurre en la universidad muchas veces no ocurre dentro de las aulas, o ocurre en lo paralelo, ¿no?, a lo que ocurre en las aulas. Y esto es una prueba de ello. Ninguna clase mía, desde luego, llega a los niveles de interés que estáis llegando vosotras. O sea que muchísimas gracias, y nada, a los que tengo que ver en clase, espero que hayáis tomado buena nota. Su TFG lo podéis consultar en el repositorio de la universidad, o sea que podéis bajarlo y ver, tomar apuntes de lo que dice y de cómo lo dice, ¿no? Porque esta es otra cuestión de la arquitectura, por eso es una disciplina tremendamente humana, ¿no?, y humanística, y es que las cosas funcionen, sea un discurso, sea un edificio, sea una gestión, y además emocionen, pues ahí está, ¿no?, la excelencia que buscamos siempre. Y en tu caso, pues tu trabajo funciona como documento importante, como documento que nos permite entender
ciertas dinámicas que nos permite pensar en cómo revertir cosas que se estaban haciendo mal, pero además es atractivo porque tiene unos dibujos maravillosos. Pues encima hacemos el esfuerzo, ¿no?, de que sea bonito, porque a los seres humanos nos gusta la belleza. Bueno, a los seres humanos y a los no humanos porque no le he preguntado, pero seguro que también les gusta la belleza. Pues eso, que las cosas sean bonitas, además es un plus en el que siempre estamos, ¿no?, los arquitectos y las arquitectas. Muy bien, pues lo dicho, Marta, que yo me pongo a hablar. ¿Tienes algo que añadir? Muchas gracias a todos por asistir y a ti, Patricia, también por darnos la oportunidad de contar nuestro trabajo, tanto a María José, a Mireia como a mí. Nada, un placer. Pues nada, lo dicho, nos vemos en clase a los que nos podemos ver en clase, y los que venís por aquí porque os interesa, pues nos seguiremos viendo porque nos encontraremos en más sitios que nos interesen, en más intereses comunes. Como el otro día, si queréis ir saliendo y ya nos quedamos aquí nosotras para cerrar las ventanas y las puertas. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana. Chao. Adiós.